Ayer ya le subí la videoconferencia y la presentación del tema de ayer. Vamos a mirar acá. Permitir. Ahí están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, señora. Bueno, entonces de las medidas, vamos a hacer un resumen así pequeñito de las medidas, de las mediciones de condiciones. Hola, profe, presente. Aquí en Chuleo. ¿Quién? ¿Quién llegó? Kiara, profe. Duque. Presente. Kiara. Bueno. Duque no, profe, pura Duque mierda. llegó. Ay, porque no le reconocí la voz. Está como rara. Bueno. Tengo Entonces, gripa, profe. sí ve. Todos. La profe que también anda como maluca, ¿no, profe? ¿Quién? ¿Usted no Yo. tiene como gripa también? Sí, No, profe, yo le miro cara como de gripa. yo no tengo gripa. ¿Otra vez tiene gripa, Kiara? No, yo no tengo. No. Sí, ¿No? desde que me dio eso me han quedado como unas secuelas y cada vez que amanece lloviendo y ayer como estuvo todo el día Sí, sabe lloviendo, quién va a ir a la mamera. visitarla, ¿no? Ah, no jodas. Más bien es que están inflamados los pulmones, Kiara. Toca que tome algún desinflamatorio para que ayude a desinflamarlos. Sí, Porque profe. si De hecho, ¿cómo es que me mandaron ahí unos medicamentos otra vez? Lo mismo que la vez pasada, porque ya van, la semana pasada también me pasó lo mismo, pero ya ahí vamos. para desinflamar. Sí, señora. Si quiere, yo ahora le digo cuando termine, se queda y le digo un remedio que yo le doy a la niña para Bueno, profe, sí, porfa, porque ya eso es más cansón estar hacia toda hora. Sí. Bueno, entonces como venía diciendo, ¿qué vamos a ver hoy? Medidas de asociación. Vamos a revisarlo de la segunda entrega del proyecto de aula. Vamos a revisarlo y les voy a asignar, porque la semana que viene, el, el miércoles, vamos a realizar exposición. Ustedes van a hacer, yo voy a dar el tema de vigilancia epidemiológica general y ustedes van a hacer exposiciones sobre vigilancia epidemiológica, pero a nivel ambiental. Entonces, anoche estuve revisando, porque igual yo tengo la presentación de ese tema, estuve revisando el tema y lo que voy a hacer es asignarles como los títulos para que ustedes se me puedan ubicar y vayan y busquen específicamente eso. Entonces, ahorita les digo por grupos qué tema le toca a cada grupo. O les digo los temas y ustedes lo escogen. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? ¿Alguna inquietud con respecto a eso? A lo de la exposición de la semana que viene. ¿No? Bueno, entonces empecemos. Esta semana estábamos viendo lo que eran medidas de condiciones de salud de la enfermedad y de la población. Entonces miramos lo que fue medidas de frecuencia, ayer miramos lo que fueron tasas de morbilidad y mortalidad. Profe, buenas tardes. Hola, Ya llegó Torres. Torres, ya te coloco la asistencia, Torres. Gracias, profe. Así. Profe Rey también acaba de llegar. ¿David? Ya. Sí, Bueno, señora. me falta Merchan. Entonces, ¿qué es una medida de asociación? La misma palabra nos lo dice. Medida de asociación es que estas medidas lo que hacen es evaluar la fuerza con que está relacionada determinado factor, determinada situación que puede que acontecer o asociarse con la presencia de una enfermedad. Es decir, que determinante de salud, como los que vimos, todos esos factores, todos esos determinantes de salud que pueden estar asociados con una enfermedad. Las medidas de asociación son ¿qué? Comparaciones. Vamos a comparar ¿qué? Incidencias. ¿Incidencias de qué? De las personas que se enferman, ¿sí? Que se expusieron a algún factor y están enfermas
y las personas que no se expusieron, pero estaban enfermos, se enfermaron de la misma enfermedad, por decir algo. Yo me enfermé de cáncer, ¿sí? De cáncer de pulmón, pero yo no fumaba. Mientras que otra persona le dio cáncer y sí fumaban. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a comparar esas dos poblaciones para mirar qué asociación hay. Si hay asociación de usted tener cáncer con el fumar, ¿sí? Entonces comparan cómo se comporta la enfermedad en estos dos tipos de poblaciones. Hay dos tipos de medidas de asociación, que son las de diferencia y las de razón. Entonces las de diferencia, la misma palabra nos lo está expresando, que miran, van a mirar qué diferencias hay entre las medidas en diferentes poblaciones. Entonces, por ejemplo, indica que un determinado factor produce una enfermedad a los expuestos y lo vamos a comparar con ¿qué? Con una población donde no se expusieron a este factor de riesgo. Entonces, esas son las medidas diferenciales, donde vamos a comparar uno expuesto con uno no expuesto. Aquí tenemos la fórmula, donde la fórmula de las medidas diferenciales es EI menos EO, que es EI. EI es expuestos, ¿sí? La incidencia de los expuestos. Y EO son los que no fueron expuestos. Es la frecuencia de la enfermedad, pero ¿en qué? En las personas que no se expusieron. Y la EI son la enfermedad en los que sí se expusieron. Y eso lo multiplico, ¿por qué? Por 100. Esa sería la medida de diferencia. ¿Cómo interpretamos estos datos? Entonces miramos. Esto ya lo voy a mostrar más adelante para que me lo entiendan mejor. Y Profe, Dime. ¿puedes dejar la anterior, porfa, para copiar porque no alcanzo? Sí, por favor. Voy muy rápido. Yo la profesora hasta que corra. Estoy que corro. No, si algo me devuelvo, me dicen y yo me voy devolviendo, no hay problema. Yo me voy devolviendo de... ¿Miraron lo de los cementerios de las mascotas? Yo no he entrado al link, ahora entro. ¿Cómo así, profe? No. Yo les voy a compartir acá, aquí hará un link que compartí. Yo se lo envié al No, profe, grupo. yo no he visto nada de eso. Y Sí, apenas la profe me lo envió, yo lo envié al grupo, así que no digan que no. Sí, en el grupo está. Digo que yo no he ingresado a eso. para que lo miren, yo no lo he mirado. Opino lo mismo. Es de una egresada de la facultad, de un proyecto que Yo sí lo he leído, pero es ¿qué? Porque han hablado bastante sobre eso. De hecho, ella cuando presentó eso fue un proyecto que fue laureado. sí, Entonces, sí, por eso lo he escuchado y también pues ahorita es nuevo que ella entra a lo que hizo hoy. ¿Eso fue entre hoy o ayer, profe? lo compartieron hoy. Entonces, Bueno, que chévere porque imagínate, ya ella se está presentando y ese proyecto está llegando lejos, o sea, muy chévere. Dios quiera, yo esta mañana la felicité porque eso es lo que necesitamos, gente que se apasione por algo y como le decía yo, que persista, ¿sí? Porque muchas veces nosotros desfallecemos en una idea y simplemente queda en una idea. Entonces sí es de admirar. ¿Ya la puedo pasar? ¿Sí? ¿Puedo continuar o espero Sí, que... profe, pues yo ya Sí, copié. profe, ya. Bueno, entonces, ¿cómo interpretamos los datos? Entonces, el valor 0, quiere decir, si a mí me da un valor 0, ¿qué me está indicando este valor 0? Que el valor es nulo, que no hay ningún tipo de asociación, quiere decir, de un factor con la presencia de una enfermedad. Es lo mismo si está el factor o no. El factor, si me da menor de 0, indica que hay una asociación negativa. ¿Sí? Y si el factor me da mayor a 0, ahí sí indica que hay una asociación positiva. ¿Qué quiere decir? Que sí hay relación de ese factor con la presencia de una enfermedad.
¿Para qué nos ayudan las medidas? Acuérdense que dije que habían medidas de diferencia, ¿sí? Y medidas de razón. Las medidas de razón, ¿qué nos va a mirar? Ella nos va a mirar que la discrepancia, quiere decir, la diferencia que hay entre las personas que presentan la enfermedad con la presencia de ese factor y las que presentan la enfermedad pero no estuvieron expuestas a ese factor. ¿Cómo es la fórmula? Son medidas de frecuencia en un grupo expuesto. Es decir, las personas que fumaron y tuvieron cáncer. ¿Sobre qué? Sobre las personas que desarrollaron cáncer, pero no estuvieron expuestas a fumar. Ese sería como un ejemplo. ¿Van a apuntar esta fórmula también? Sería Sí, profe, por favor. ¿sí? Profe, espera. Sería EI sobre EO, ¿sí? Que sería la medida de frecuencia en un grupo expuesto sobre la medida de frecuencia de un grupo que no fue expuesto. Ahí estaríamos hablando de una medida de razón. Acuérdense que el martes estuvimos viendo lo que era razón y proporción. ¿Me dices cuándo puedo continuar con la siguiente? Por mí ya está bien, profe, no sé mis compañeros. No, profe, espera. Bueno, tú me dices si yo la paso. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces acá me lo explica dónde íbamos, acá, ¿cierto? Entonces acá, ¿cómo nos da esta? Entonces dice, la razón representa cuántas veces o menos ocurrirá el evento en el grupo expuesto a determinado factor, comparándolo con ¿qué? Con los no expuestos. Entonces, si el valor me da igual a 1, ¿eso qué me indica? Que hay ausencia de asociación. Quiere decir que si a mí me da un valor 1, es igual si está expuesto o no. Es decir, ahí no hay ninguna asociación. Si el valor me da menor a 1, me indica que hay asociación negativa. Quiere decir que si yo fumaba, entonces si me dio un valor menor de 1, si yo fumaba, eso me estaba protegiendo a mí para que no era un factor protector, para que no me diera cáncer, si el valor me da menor de 1. Pero si el valor me da mayor de 1, ¿qué me va a indicar? Que es una asociación positiva, que ese factor sí influyó para que yo me enfermara. ¿Sí me hago comprender con este dato? Porque eso es lo importante para ustedes saber cómo interpretan el resultado que les da. Alguien que me lo explique si sí lo entendieron. Si no, yo vuelvo y se los explico. ¿Sí? Menor de 1. Sí, profe. Dime, ¿sí lo entendieron? ¿Sí? No mucho. ¿Puedes repetir, profe? Quiere decir, si a mí me da, cuando tú haces, ahorita vamos a hacer un ejercicio, cuando tú haces los cálculos, si un valor me da 1, venga, yo la paso acá adelante para que me entiendan. Si a mí el valor me da 1, ¿sí? Es decir, a mí me dio acá, yo voy a decir que es un valor nulo. ¿Por qué? Porque da lo mismo si yo estoy expuesto o no estoy expuesto a la enfermedad, igual me dio. Pero si a mí el valor me da menor de este 1, ¿qué me va a decir? Que ese factor lo que está haciendo es protegiéndome para que no me ocurra la enfermedad. Pero si ese valor me da mayor de 1, me está diciendo que ese factor sí está asociado con la enfermedad y es un factor de riesgo. ¿Sí? ¿Ya quedó ahí más claro? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, si da 1 como me dio en la mitad, es decir, si está, es un valor nulo. Si me da 1, yo no puedo decir hay asociación. No. No hubo asociación porque me dio 1. Entonces es un punto neutro donde si está o no está, igual me dio la enfermedad. No hubo ahí ninguna relación. Pero si me da menor de 1, ahí me voy a decir que ese factor, en vez de ser un factor de riesgo asociado con la enfermedad, fue un factor protector. Y que si me da mayor de 1, el valor va a decir, ahí sí yo voy a decir que
hay asociación con ese factor de riesgo de fumar. Por ejemplo, el ejemplo lo que les estoy explicando con ese ejemplo. Si yo fumaba y me dio cáncer y el resultado me dio mayor de 1, ¿habrá asociación o no? Si el Sí. valor da mayor, hay asociación, ¿sí? Sí, Si el profe. valor da menor, entonces diríamos, no, el hecho de fumar no tiene nada que ver con el cáncer, ¿sí? Las medidas de razón, entonces tenemos las medidas de razón de densidad de incidencia, que estas nos ayudan a ¿qué? A identificar cuál es la velocidad de la que pasa una persona de estado sano a estado enfermo con determinado factor. Y las razones de incidencia acumulada o riesgo relativo, lo que nos mira es, nos estás comparando, lo que estábamos viendo ahorita, nos compara expuestos y no expuestos y si hay una asociación o no. En el riesgo relativo, esta es la fórmula de riesgo relativo, donde estamos que I1 es la incidencia acumulada, quiere decir, es el riesgo de enfermar entre los expuestos. Y el denominador es la incidencia acumulada, el riesgo de enfermar entre los no expuestos. Ya voy a mostrarles una tabla para que me la entiendan mejor. ¿Van a apuntar esta fórmula? Sí, profe, espera un momento. Entonces esta fórmula es expuestos con la enfermedad sobre enfermos no expuestos, ¿sí? Esa sería la relación de riesgo relativo. ¿Me dices cuándo? Ya, profe. Bueno, entonces para recordar como un resumen así pequeñito, entonces, el riesgo relativo que compara algún evento relacionado con la salud como enfermedad o muerte en dos grupos diferentes. ¿Qué los diferencia? Los factores demográficos. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, el sexo, la edad es más complicado. Algún hábito, ¿sí? De fumar o no fumar. La exposición a un factor, como puede ser que se consumió usted una ensalada contaminada o que estuvo expuesto a emisiones de radiación, ¿sí? A menudo ver al grupo de interés primario siempre cuál, el grupo de interés primario, ¿esto a qué se refiere? Es a los pacientes o a las personas que fueron expuestas a ese factor de riesgo. Y lo comparamos con ¿qué? Con unos no expuestos. Aquí está otra vez la fórmula, ya la explicación de menor de 1, mayor de 1 o igual. Estas ya se las expliqué. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces dice, usando los datos de un estudio clásico de pelagra, ¿qué es pelagra? Era una enfermedad o es una enfermedad que es causada por una deficiencia, ¿sí? En la dieta de niacina. Y esto que da dermatitis en la piel, ¿sí? La gente presenta, por decirlo así, un sarpullido, puede causar diarrea y demencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los datos de un estudio comparativo, vamos a comparar datos entre el sexo y el estado de la enfermedad. Entonces, vamos a mirar acá la tabla. Tenemos aquí que tenemos de mujeres, ¿sí? Que tienen la enfermedad, ¿sí? 46 tuvieron la enfermedad, hombres 18 tuvieron la enfermedad y del sexo femenino que no presentaron la enfermedad fueron 1.438 y del sexo masculino 1.401 no presentaron la enfermedad. Entonces acá tenemos la población que no presentó la enfermedad. Esta es la población que sí presentó la enfermedad, ¿sí? Y esta de acá es el total de ¿qué? De personas que fueron expuestas, ¿sí? Y este es el total de masculinos que fueron expuestos.
Entonces, cómo hacemos el cálculo? Entonces, vamos a calcular el riesgo de la enfermedad entre las mujeres. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a mirar quiénes tuvieron riesgo de la enfermedad, que desarrollaron la enfermedad. Tuvimos 46, ¿sí? Sí. Tuvimos 46 personas, mujeres que tuvieron la enfermedad. Y lo vamos a dividir sobre el total de las mujeres, ¿sí? Sobre el total de las mujeres que estuvieron expuestas. ¿Cuántas serían las mujeres expuestas? Este valor, ¿sí? Sumamos este más este, serían 1.484. ¿Sí me hago entender ahí? Expuestas sobre el total de la población que se expuso, ¿sí? Acá está. Entonces tú miras la tabla. Claro. En riesgo relativo es así, porque ahorita en el OR es cruzado. Entonces lo que vamos a mirar es mujeres que desarrollaron la enfermedad sobre el total de mujeres que estuvieron expuestas. Sí. ¿Sí? Sí. Y este nombre lo haríamos igual. Dime, Nicolás. Sí, profes. Sí. Sí, ¿Sí? entiendo. Sí. Bueno. Y en masculino sería ¿qué? Entonces sería, en el numerador colocamos 18, que fueron los que desarrollaron la enfermedad, sobre el total. ¿Sí? Y eso nos da, acá nos dio 0.031, aquí nos dio 0.013. Por lo tanto, ¿qué nos dice? El riesgo de la enfermedad entre las mujeres, aquí lo pasé, lo multipliqué, ¿sí? Lo multiplicas por 100 para poderlo sacar en porcentaje. Sería 3.1, acá lo multiplico por 100, me da 1.3. ¿Y cómo lo interpreto? Entonces, el riesgo de la enfermedad entre las mujeres es ¿de qué? De 3.1, y el riesgo de la enfermedad entre hombres es ¿de qué? De 1.3. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejemplo? Pues está claro. Claro, profe. ¿Sí? Ya el resultado que te dé de dividir esto por el total, lo multiplicas por 100 para sacarlo por su porcentaje, para saber cuántas mujeres que estuvieron expuestas desarrollaron la enfermedad. Ahora, ¿cómo calculo el riesgo relativo? ¿Sí? Porque aquí que estaba calculando, aquí estaba calculando primero este dato, ¿sí? De los expuestos y no expuestos. ¿Qué me falta? ¿Qué me faltaría? Dividirlo, ¿cierto? Para sacar el riesgo relativo. Entonces, vamos a dividir 3.1 sobre 1.3. ¿Me entienden ese pedacito? ¿Sí? No. Acá estaba despejando la fórmula. ¿Sí? Porque riesgo Sí, relativo, profe. ¿sí? Riesgo relativo sería, acuérdese, que es expuestos a la enfermedad, que expuestos, la población expuesta y que desarrolló la enfermedad, sobre los que se expusieron al riesgo y no desarrollaron la enfermedad. Entonces ese es el cálculo que acabamos de hacer. Esto. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a dividir, ¿sí? 3.1, que fue el riesgo que me dio, ¿sí? El A1 que me dio de las mujeres, haciendo la fórmula, y 1.3, que fue de los hombres. Entonces el riesgo de pelagra en las mujeres parece ser de 2.4 veces mayor que el riesgo de los hombres. Si yo quiero que sea hombres y no mujer, entonces ¿yo qué hago? Coloco los hombres acá arriba. Entonces colocaría 1.3 dividido 3.1 y el resultado que me dé, entonces diría que son hombres, ¿sí? Invertiría el resultado. Si me están pidiendo hombres, entonces el primero, lo que yo le pida, si yo les pido a usted riesgo relativo de hombres, ustedes lo que harían era colocarme 1.3 acá arriba y 3.1 acá y dividirlo, ¿sí? ¿Sí me hago entender con este? Sí, señora. Entonces, ¿cómo lo leo?
Entonces, el riesgo de pelagra en las mujeres parece ser 2,4 veces mayor que en los hombres. Ese sería el riesgo relativo. Estoy comparando dos poblaciones. ¿Y qué diferencias tienen? Pues el sexo, ¿sí? Con relación a una enfermedad. Aquí tengo otro ejemplo, el mismo estudio. Hay un riesgo de intoxicación entre trabajadores ¿de qué? De una fábrica. ¿Qué fue de 0,9? Aquí ya me están dando ¿qué? El cálculo, ¿sí? Este cálculo que yo tomé, que a mí me tocó hacerlo, aquí ya me lo están dando, mire, me lo están dando en porcentajes. Dicen que tuve 0,9, entre los trabajadores de una fábrica fue de 0,9. El riesgo entre los que no trabajaban fue de 4,4. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Pues dividir 0,9, ¿sí? Y dividido 4,4, eso me daría 0,2. ¿Sí me entienden este otro ejemplo? Muchachos, Sí, profe. ¿sí? Entonces, ya tengo el cálculo, Ahí ya tenemos el porcentaje, ¿sí? directamente los Quiere decir que valores. yo, por ejemplo, en el examen les puedo no ponerlos a calcular esto, ¿sí? Sino que simplemente les doy el porcentaje. Les digo, que hubo una intoxicación en unos trabajadores de una fábrica y el riesgo fue de 0,9%. Y el riesgo de los no trabajadores en la fábrica fue del 4,4. Y lo que simplemente hago es que dividirlo, ¿sí? Entonces digo que el riesgo de intoxicación en los trabajadores de la fábrica parece ser solo de 0,2 o una quinta parte del riesgo total de la población. ¿Por qué me está diciendo de una quinta parte? Porque es más o menos una quinta parte de esta población total, ¿sí? Sí, señora. O sea que Pero ahí debería ese ser como al contrario, ¿no, profe? Señor, Debería ser como al contrario, ¿no? Porque debería haber más riesgo dentro de la fábrica que en la población en general. debería haber más riesgo dentro de la fábrica de intoxicación que en la población en general. Pero así está el ejemplo. De pronto puede ser, diría yo, que las personas en ese sitio estarían expuestas a algún tipo de fumigación o algún tipo de que estuvieran en el ambiente, que ellos están metidos dentro de una fábrica, pues los están protegiendo. Ahí ya tendríamos que entrar a mirar la información del estudio para poder analizarlo. Pero así con solo esos datos, pues no podemos sacar conclusiones. ¿Cómo calcular? ese 0,2 sería asociación negativa. De 0,2. No, ahí lo que me está diciendo es que las veces, ¿sí? 0,2%, ahí no estamos hablando de asociación si es negativa o positiva, ¿sí? Está diciéndonos que solo esa quinta parte de esa población puede estar, ¿sí? No está en riesgo. Está más en riesgo la gente que está afuera. Ahí si lo miramos, si lo que queremos es mirar, si el hecho de que usted esté dentro de la fábrica, ¿sí? Si yo lo que voy a mirar es que si usted está dentro de la fábrica y el estar dentro de la fábrica quiere que sea un factor que determine que usted se intoxicó, si nos da 0,2, ahí sería negativa. Quiere decir que ahí sería el estar en la fábrica, sería un factor ¿qué? Protector. Es decir, si lo miramos desde ese punto de vista, sí, este sería negativo y sería un factor protector para la población de la fábrica. ¿Sí? Sí, señora. ¿Listo? Vamos a mirar el OR. Entonces, la otra medida que tenemos nosotros para mirar asociación es el OR o el O-radio, que es la relación entre una exposición y el resultado de la salud de un estudio comparativo. ¿Cuál es la fórmula? Entonces, ¿cómo lo calculamos? A por D sobre B por C. Ya les voy a mostrar cómo es. Entonces, acá lo que vamos a mirar, lo que les estaba diciendo ahorita era una relación cruzada. Entonces, ¿qué vamos a cruzar? El numerador
¿sí? Con los productos del denominador, pero en cruz. Ya se los muestro en un ejemplo para que me lo entiendan. Entonces, por ejemplo, acá vamos a calcular el OR. Entonces, con el OR lo que hacemos es cruzar A con D, B con C. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo para cuantificar la relación que tiene el pelagra con el sexo. La razón de posibilidades se calcula como. Entonces, cogeríamos 46, ¿sí? Sobre 1400, porque lo estoy comparando con esta otra población, y 143 por 18. Y eso me daría 2.5. Lo que hago es cruzar los expuestos mujeres con los hombres que no desarrollaron la enfermedad y las mujeres no expuestas con las que sí desarrollaron, con los hombres que sí desarrollaron la enfermedad. Lo cruzo las dos variables y hacemos el cálculo. Entonces me daría 46 por 1401 dividido 1438 por 38, ¿sí? Y eso me daría 2.5. ¿Yo cómo interpreto este dato? Entonces dice que tenga en cuenta que la razón de posibilidades 2.5 está muy cercana a la razón de riesgo. Entonces muchas veces cuando nosotros no podemos calcular el riesgo relativo, el OR me da una aproximación del posible riesgo que tiene una población con respecto a algún factor que estén expuestos. Esa es lo que le acabo de decir, es una característica que tiene el OR, de que me puede aproximar el riesgo relativo. Otra característica es que podemos calcular la razón de posibilidades si conocemos los valores en las 4 celdas. Entonces yo puedo saber cuánta población fumaba, cuánta no fumaba, cuántos desarrollaron la enfermedad, cuántos no, sin necesidad de ¿qué? De saber toda la población total. No necesito la población total, solo los que estuvieron expuestos, que es diferente a cómo calculamos las tasas, donde sí necesitamos las poblaciones. Entonces, en esta lo único que hacemos es cruzar la información, multiplicar y dividir. ¿Alguna pregunta con respecto a esta? ¿Cómo calculamos el OR? Profe, y ese OR dice que es la razón de posibilidades, pero ¿cómo se interpreta? O sea, no entiendo. Espérame, ya lo miramos. Ya te lo muestro acá. Sí, profe, es que tampoco me quedó muy claro lo del lugar. Espérame, ya te lo muestro acá. Yo acá al final les muestro un ejemplo de... A ver, yo lo coloco acá. Acá les coloqué un resumen de lo que acabamos de hablar. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, el riesgo relativo ya lo entendieron, ¿cierto? Este ya está claro. ¿Sí? O lo vuelvo y se lo retorno. Sí, señora. Bueno, Sí, está claro. entonces este no. Riesgo relativo OR. Entonces, razón de posibilidades. Vamos a mirar qué. La asociación entre la exposición y la enfermedad. Entonces, si utilizan estudios de casos sin controles. Por ejemplo, este estudio, estos son estudios analíticos donde esto lo vamos a ver más adelante, lo de los estudios de casos y controles, donde yo ¿qué voy a hacer? Voy a comparar una población sana con una población enferma. Entonces, en los estudios de casos y controles, nosotros miramos la asociación de determinado factor con una enfermedad, ¿en qué? Comparando estas poblaciones, población sana y población enferma. Entonces, nosotros acá lo que hicimos fue cruzar, ¿sí? Población que se enfermó con población que está sana, ¿sí? Aquí crucé este con este y este con este. A por D sobre B por C. Y acá en la razón de posibilidades dice que si el OR es igual a 1, hay ausencia de asociación, es lo mismo. Si el OR es mayor a 1, me indica que hay exposición al riesgo y que esa persona se enfermaron. Y si el OR es menor de 1, es un factor protector. Es lo mismo que el riesgo relativo, ¿sí?
Entonces, si a mí el resultado me dio ¿qué fue que nos dio? 2.5, ¿qué quiere decir este dato? ¿Qué me quiere decir este dato con 2.5? ¿Quién me dice? Según esta tabla, si me dio 2.5, en que las mujeres Indica la exposición al riesgo, ¿no? O sea que es mayor. es mayor, hay asociación con esa enfermedad, el pelagra, ¿hay asociación con ser mujer o no? Sí. Entonces, ese 2.5, ¿qué me está diciendo? Se habría porque la que tenemos en la cantidad del numerador es la población de las mujeres. ¿Sí? Entonces, Sí, cuando yo coloco en el numerador, entonces yo digo, tengan en cuenta que cuando ustedes van a mirar asociación en el numerador, colocan al que quieren buscarle la asociación. Entonces, a mí me dio 2.5, ¿sí? Me dio 2.5 sí, el cálculo. Entonces, yo lo que estoy buscando es si el pelagra está asociado con el sexo. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí acá? Ese 2.5. ¿Que sí o que no? Que sí, que sí. Sí. ¿Listo? ¿Ahora sí entendimos esta interpretación? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio. Entonces vamos a calcular que el OR y el riesgo relativo en esta tabla. Entonces ¿quién me ayuda? Vamos a calcular el riesgo relativo. ¿Cómo hacemos el riesgo relativo en esta tabla para tratamientos antidepresivos? ¿Cómo haríamos? ¿Qué multiplicaríamos? No se divide primero Ujú. el 13 sobre el total 19. Acuérdese que el riesgo relativo lo usamos así, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de la fórmula? Vámonos para atrás. El riesgo relativo. Entonces miraríamos. Yo les envié este ejercicio. Estos son los que entregamos, estos dos ejercicios. No, profe, no los enviaba. Hoy no, sí. Espérame, yo se lo envío a quién, a Mayra. O a Kiara. ¿A quién le envío eso? A Kiara. Ya se lo envío a Kiara para que lo envíe por el grupo para que puedan apuntar los datos. Acuérdese que multiplicamos y dividimos y ahí sacamos el porcentaje, ¿sí? A Sí, sobre A señora. más B, ¿sí? Para que saquemos el riesgo relativo. Ya se lo envié a Kiara. Ese es el último ejercicio que subiríamos. Es decir, que tendríamos 4, ayer hicimos 3, ¿cierto? Y 2, 4, 3, 7 y 2, 9. Serían 9 ejercicios. 9. ¿Quién me dice cómo queda? Profe, ¿pueden mostrar el ejercicio, por favor? Ahí ya. Vamos a hacerlo. Entonces dividiríamos A sobre A más B, ¿sí? Aquí este sería A, B, C y D, ¿sí? Yo lo hago aquí también, Ampar. Sería. O sea, 13 sobre 13 más 3. Sí. 13 dividido ¿qué? 13 más 3. ¿Cuánto les dio? 0,81. ¿Y eso lo multiplico por qué? profe, aquí no sacaríamos, Dime. aquí no sacaríamos dos, uno por mejora del síndrome climatérico y otro por la no mejora. A ver,
¿Cuál es la relación? Porque estamos aplicando los mismos tratamientos. Sí, profe, ¿no sería 13 sobre 19? Ah, es que esta tabla está al revés, ¿cierto? Sí, sí. Esta tabla Sí, no. profe. No, es así, hacia allá. Porque tenemos acá mejorados y no mejorados, ¿sí? Pero los totales están abajo. Sería colocar los totales acá, ¿sí? 13 más 3 sería 16 y 6 más 4, 14. Y acá lo que me están mirando es mejora de síndromes climatéricos, pero este dato nos sirve es para el otro. No, no nos confundamos. 13 más 3 sería que aquí le pusiéramos 16. 16 y ahí y el de abajo es Acá. 17. Ujú. ¿Y cuánto nos dio el otro? 81.25%. Y el otro dato. De 6, es decir, sería C sobre C 35.29. 35.29. Y la fórmula nos dice que es 1 sobre el otro. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Dónde está la fórmula que no la encuentro? Acá. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Profe, pero ¿cuál queremos? O sea, O sea, 89 sobre 35. ajá, Sí, el ejemplo el dijo que, primero. entonces ya 2,30. 2,30, entonces, ¿qué nos indicaría eso? Miremos acá el ejercicio. Calcular el OR de los pacientes con tratamiento antidepresivo. Entonces, nos dio 2,3%, ¿sí? Entonces, que 2,3% de los pacientes con antidepresivos, ¿sí? Están asociados ¿a qué? A mejorar la condición médica, ¿sí? Que ellos tienen. Y calculemos el OR. ¿Cómo nos daría el OR? El OR, acuérdese que es en cruz. Vamos a mirar la fórmula. Es A por D sobre B por C. ¿Cómo nos da? Profe, pero espera, el RR, me confundí, el RR sería 13 sobre 16 y 6 sobre 17, No. Sí, Nata. ¿no? 13, ¿cómo dijiste? Es que ella ya dijo el valor de la sumatoria, porque ella dijo que 16. 13 sobre 16. Sí, ese es el RR, ¿sí? Sí, ese es el RR. Por cada, Sí, Nata. por el uso. Y después los porcentajes, ¿sí? Sí. Los porcentajes los divides. Y ahí termina. Y ahí termina el RR, el cálculo del RR. ¿Listo? Que nos dio 2,3. Entonces, ¿ahí el paciente mejoró o no? Según el 2,3. ¿Qué dicen ustedes? No, Si me dio 2,3, está en riesgo, ¿no? no. 2,3, ¿qué significaría en riesgo relativo? Si me da 1 es nulo. Acuérdense de esta. Positivo, ¿no? Porque dio superior a 1. Acuérdense de esta, ¿sí? ¿Ahí qué me estaría diciendo? Por eso está en riesgo, factor de riesgo. Está en factor de riesgo, sí, es positivo, porque me dio 2,3. Sí, o sea, no mejoró. No. ¿Y cómo nos dio el OR? Yo no lo he hecho. Sería 13 por 11 sobre 6 por 3.
El OR es cruzado. Espérame que no lo he hecho. Sí. Cruzamos los datos. ¿Dónde están los datos para yo hacerlo? Entonces sería 13, que sería A por D, que sería 11, 11. ¿cierto? Ujú. ¿Cuánto les dio eso? 13 por 11. Ah, no, a mí no me dio bien. 13 por 11. Sería 143, ¿sí? ¿Cuánto les dio? Sí, 143. ¿Y eso se divide en 3 por 6? Se divide, no, el uno sobre el otro. Y 6. ¿6 por qué? Por 11. ¿Por 11? Por 3. No, profe, por 3. Sí, 6 por 3. 6 por 3. Sería 18. ¿Sí? Sí. Acá la fórmula. ¿Sí? Entonces se divide, ¿cuánto les dio? 7,9. 7,94. Sí, 7,94. Entonces, ¿ahí qué estaríamos diciendo? ¿Sí hay riesgo o no? ¿Hay asociación? ¿Hay exposición o hay riesgo? Hay riesgo, ¿no? Hay riesgo. Riesgo. 7,9. ¿Listo? Por ejemplo, hagamos uno con este que dice acá de cáncer. Calculemos el OR, ¿sí? Por decir que acá hay personas que están expuestas, que tienen cáncer de pulmón, ¿sí? Y fuman cigarrillo, digamos que acá es 15, ¿sí? Me lo estoy inventando. Sí. Y que no tuvieron cáncer, digamos que son 10. Es decir, A es 15, B es 10 y C quiere decir que desarrollaron cáncer y no fumaron, digamos que son 5, y que no tuvieron cáncer, ¿sí? Digamos que fueron 20 personas. Entonces hagamos el cálculo del OR como nos da e interpretamos ese dato. Sería 15, ¿sí? ¿15 por qué? ¿Quién me sigue? Por 20. 15 por 20 son 300, ¿sí? Y el otro dato, ¿cómo lo dije? 5 por 10. 5 por 10 sería 50. ¿Cuánto nos da eso? 6. 6. Entonces, ¿hay que me estaría diciendo? Que está en riesgo también. ¿En riesgo por qué? Porque tienes mayor a 1, ¿no? Es mayor a 1 y tiene riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque Porque ha fumado. fuma, ¿sí? Sí. ¿Sí me entendieron mejor con este ejemplo? ¿Sí, muchachos? ¿Sí o no? Tanto silencio me asusta. ¿Sí me entendieron con ese ejemplo o no? Pues El problema es que yo tengo fallas con el internet. No veo casi acá en el... ¿Sí me entienden? es como relaciones asociativas. Sí. Sí, señor. Ah, pues así sería el tema. Ah, qué chistoso yo. Acá, Ah, ¿sí? ¿Sí, Nicolás o no? Aquí tenemos las personas que fumaron, ¿sí? Que fumaban cigarrillo, los que ajá. no tienen cáncer y los que sí tienen cáncer, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo miras esta tabla? Así y así, ¿sí? Sí, ¿Sí? Entonces, sí. vamos a hacer asociación entre quiénes, entre los que desarrollaron cáncer y los que no, ¿sí? Entonces multiplicamos Ok. A por D y lo dividimos sobre los que no desarrollaron cáncer y sí tuvieron la enfermedad. Y eso a mí me dio 6. Quiere decir que el hecho de que usted fume cigarrillo
está asociado ¿con qué? Con cáncer. ¿Sí? Digamos que esto es cáncer de pulmón. Entonces, el hecho de usted fumar cigarrillo está asociado con desarrollar cáncer de pulmón. Si a mí me hubiera dado menor de 1, nos diría que fumar no está asociado con el cáncer de pulmón. ¿Sí? Nicolás. Eri ya entendió. Empiezo a comprender. ¿Sí? Preguntas, Sí, profe. muchachos. Ya. Oscar entendió, David, Kiara, Tatiana, no sé quién. Juan Camilo. Sí, profe, yo entendí. Sí, señora. Con los que no, ¿Quién me dice que sí, como que no? Yo vuelvo y le explico. ¿Quién no me entendió? Yo vuelvo y le digo. Profe, yo por lo menos entiendo pues cómo hacer el cálculo, pero no entiendo bien ese análisis de cómo sabes que fumas cigarrillo. O sea, lo tiene que decir el ejercicio. ¿Dónde está No la lo dice el relación? ejercicio en la tabla, ¿sí? Nicolás, el audio. Me lo dices en la tabla, porque yo ¿qué hago? Yo estoy relacionando o asociando expuestos con no expuestos. Entonces, ¿quién me da la información a mí de si están? Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo hago la tabla mal, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo ahorita con los datos que les di, si yo no sé poner los datos donde son, o yo coloco la tabla invertida, a mí no me va a dar bien una asociación. Muchas veces cuando nosotros hacemos estudios epidemiológicos, creo que yo en alguna clase les dije eso, si yo no sé colocar la información adecuada en una tabla de esta, pues me van a dar resultados que no son. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren mirar la contaminación del aire, ¿sí? Por ejemplo, de las partículas, ¿sí? De las partículas en el aire, si están afectando con la presencia de POP, ¿sí? Entonces yo colocaría, ¿sí? El factor acá, ¿sí? Coloco el factor en esta. ¿Cuál sería el factor? La exposición al humo, ¿no? La A exposición chimeneas o... a la chimenea, ¿sí? Entonces decimos exposición a chimeneas. Y acá coloco la enfermedad. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando van a analizar estas tablas, cómo distribuyen la información. Entonces aquí yo qué diría, si hay asociación ¿qué? De presentar esta enfermedad con este factor, ¿sí? Entonces así tú lo interpretas. Ah, sí hay asociación de presencia de POP por la exposición, ¿a qué me dijiste? A humo, a humo. Sí, a humo de chimenea. Entonces la misma tabla te dice a ti. Entonces ya según el valor que te dé, tú dices, ah, si hay asociación con lo de acá, ¿sí? No con lo de acá, con lo de acá. ¿Sí me hago entender o quedó más Sí, perdido? señora. ¿Sí? ¿Ya? Tienes que mirar en la información que te den en la tabla para poder asociar la información. Por ejemplo, la que teníamos acá del pelagra, ¿sí? Acá a esta le podríamos hacer lo mismo. Acá está la enfermedad, ¿sí? Si ves que acá ponen la enfermedad, entonces tú colocas la enfermedad acá y colocas el factor con que lo quieres asociar. Entonces ya es jugar tú con la tabla. Colocas acá y tú dirías, ah, sí, las personas que desarrollan pelagra tienen asociación con el sexo femenino, ¿sí? Ya es de usted saber interpretar que los datos, lo que yo les decía, nada se ganan ustedes con tener esta tabla, tener un cálculo, pero no saberlo interpretar. Tienen que saber interpretar lo que me está diciendo a mí la tabla. No sé si algún otro tiene alguna pregunta con respecto al ejercicio.
¿No? Muchas No, 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 señora. señora. Bueno. Voy a dejar de presentar. ¿Les muestro la rúbrica o lo hacemos así? ¿Alguien se acuerda en qué quedamos con el proyecto de aula que vamos a presentar en el segundo corte? ¿O no? ¿No se acuerdan? No, profe. No, Vamos a profe. buscar. En 5 para todos, ¿no? Los En cinco el patrones. primero creo que, en el primero presentamos introducción y ¿qué más? Introducción. Título, introducción y creo que ya eso fue lo que Y presentamos. eso fue el título de introducción. El título. Fue en el primer. Acá está. En el segundo avance del proyecto de aula, los estudiantes desarrollarán metodología y resultados. Y en el tercer avance vamos a hacer discusión, conclusiones y se realizará el resumen y la bibliografía. Entonces vamos a hacer metodología y resultados. Ustedes tienen ahí los trabajos. Tienen cómo revisarlo. Nicolás, ¿sí? ¿Sí tienen cómo mirarlo? Sí, profe. Bueno, entonces ahora, Sí, profe. ¿qué vamos a hacer en metodología? Entonces nosotros tenemos, lo primero que presentamos fue objetivos, el título, la justificación ya la hicimos. No, señora. No han hecho justificación. Yo no recuerdo lo de los objetivos. Justificación no, profe. Formulación del Profe, problema ya la no le hemos presentado, lo único que le hemos presentado ha sido introducción y título. No le hemos presentado nada Sí, más profe. Sí, profe, ya miré en escrito, creo. el trabajo de nosotros y Solo hemos hecho Sí, introducción y título. De sí, verdad, profe. Nicolás. Ni Entonces tenemos objetivos, ni. Ay, no, yo pensé que ya teníamos Sí, objetivos. señora. Quiere decir que tenemos que hacer objetivos. Metodología creo que está para el tercer corte. Ahora que me acuerdo. Yo creo que sí, porque imagínate, no tenemos objetivo general, no tenemos objetivo específico. ¿Sí? No hay Sí. formulación El del problema problema, lo tampoco, hicieron, profe, ¿no? lo que está. tampoco, No, profe, no se dejó el entonces. espacio ahí de el resumen, los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones. Formulación del problema y justificación, yo creo que estaríamos justificación. Ah, pero venga, nosotros estamos haciendo un artículo. Nosotros no estamos haciendo Sí. Nosotros no estamos haciendo Sí, Sí, profe, un profe, en el artículo. artículo no se hacen objetivos ni nada de eso. eso, por eso es que no tenemos nada de eso. Yo me estaba confundiendo con un proyecto de aula, no. Es por eso que no está ahí. Entonces, si sigues metodología, según acá la rúbrica, vamos a hacer ¿qué? Metodología, ¿sí? ¿Cómo van a realizar ustedes ese estudio? Y qué conclusiones sacan. Entonces, dime un ejemplo de alguno de los trabajos para yo poderlos enfocar, porque no tengo presente. Profe, enfermedades ocupacionales. Enfermedades ocupacionales. ¿Y cuál es el título? ¿Cuál es el título? Ya, espera, profe, ya te digo. Bueno. ¿Sabe yo qué pienso? Para que nos pueda rendir, vamos a trabajar
vayan esta semana pensando en cómo montar la metodología, ¿sí? La metodología, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo voy a realizar el trabajo? En artículos, nosotros lo que realizamos en la metodología, voy a buscarlo acá a ver si lo tengo, y se los muestro como para que ustedes se puedan guiar. Voy a mirarlo si lo tengo. Solo metodología. Metodología y resultados. Espérame, yo busco acá a ver si lo tengo. Vale, gracias. Lo busco por así. No. A ver. Buscámoslo como artículo. Artículo. Para yo podérselos mostrar. No. Aceptación. Dígame en el nombre de alguno y más o menos que me dé un bosquejo de qué es lo que van a hacer para yo poderles decir. El de nosotras, profe. Espere, ya le digo el título. Bueno. El de nosotras Yo tengo acá es ya. determinar. Profe, efectos de las enfermedades ocupacionales en Colombia. ¿Cómo decir? ¿Cómo? Vuelve y léeme. Efectos de las enfermedades ocupacionales en Colombia. Efecto de las enfermedades ocupacionales en Colombia. ¿Cómo ustedes me dirían eso? Entonces, en la metodología ustedes dicen Sí, señora. el cómo van a realizar eso, ¿sí? ¿Cómo lo realizarían? Entonces, en la metodología ustedes van a colocar eso. ¿Cómo fue la metodología? ¿Cómo hicieron el trabajo? Entonces, nosotros vamos a mirar el efecto de las enfermedades ocupacionales en la población, describen cuál es la población a través de mirar la capacidad, sí, no sé, la capacidad que motora o no sé cómo lo piensan evaluar. ¿Cómo evaluarían ustedes eso? Entonces ahí ¿No sería colocan como eso. por medio de encuestas? O sea, de que cuál es dependiendo al trabajo, cuál es el riesgo que está presentando el trabajador. Entonces vamos a hacer una caracterización por medio de una encuesta. Colocan la encuesta, ¿sí? Donde están las preguntas, ¿sí? Y qué resultados, ustedes van a comparar unos trabajos con qué resultados han visto que se han obtenido en algunos estudios. Entonces dicen, por ejemplo, que en las encuestas se vio que uno de los efectos de las enfermedades ocupacionales son las sillas en las que están sentadas las personas y desarrollan, por ejemplo, esclerosis, desviación de la columna, ¿sí? Entonces ahí en metodología vamos a describir cómo lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es la población? Y en resultados, como nosotros no tenemos en sí un trabajo, una investigación, esto es más un ejercicio, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder mirar resultados? Van a verificar resultados que se enfoquen con el trabajo de ustedes y van a decir, como más bien como una revisión, ¿sí? Donde ustedes digan que los mayores casos de enfermedad, los efectos de las enfermedades ocupacionales están relacionados con el estrés o con el ambiente laboral o con la exposición a determinadas sustancias que se utilizan en el trabajo. ¿Sí? Eso sería metodología y resultados. El cómo, el instrumento, cómo lo harían ustedes, ¿sí? Y el resultado, como no tenemos un estudio, entonces lo que van a hacer es recopilar información de unos estudios y lo colocan ahí. ¿Sí? Sería como más un diagnóstico, ¿no? De lo que se está presentando en Colombia. Más un diagnóstico que en sí un resultado como lo estamos analizando. Sí, sería una recopilación. Es más por hacer el ejercicio de cómo se hace el artículo. Bueno. ¿Listo? Quiero buscar acá, para el martes se los busco porque aquí no lo encuentro y se los muestro, ¿sí? No lo encuentro en este momento
el ejemplo del artículo. Yo lo busco en el martes y el martes se los muestro empezando clase. Voy a asignarles los grupos que los temas para vigilancia epidemiológica ambiental. Entonces, espérenme, yo miro los temas. Son 7 grupos, ¿cierto? Tenemos 7 grupos. Entonces está Angie, Nicolás y Sally. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, entonces ustedes van a buscar ¿qué? De vigilancia. Apunten el dato de vigilancia epidemiológica. De vigilancia epidemiológica en el campo de salud ambiental. Van a buscar lo que es la definición y las características. ¿Listo? Algo muy resumido. ¿En qué campo, profe? De vigilancia epidemiológica en salud ambiental. Ah, en el campo de salud ambiental, listo. ¿Listo? Van a buscar características y definición. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es? Y características. ¿Listo? El grupo de Juan Camilo y Saray. ¿Juan Camilo está y Saray? No. ¿Qué están o no están? Sí, profe, es que no podemos activar el audio. Juan Camilo y Saray entonces realizan. Me van a dar una visión general de los sistemas ambientales. No me los van a explicar uno por uno, porque eso se lo asigno a los otros grupos, ¿sí? Listo, profe. Solo sistemas ambientales, pero general, porque si no exponen lo que van a exponer los otros compañeros, ¿sí? Decir que es un sistema ambiental y explicarlo, pero general, no específico, ¿sí? Está conformada por esto, esto y esto, pero sin especificarlo. Entonces, Listo, profe. ¿listo? Entonces queda Saray y Juan Camilo. Tatiana, Alejandra y Caterín. Sí, señora. Me van a hablar del sistema ambiental enfocado en el agua, ¿sí? Tatiana, Alejandra y Caterine, ¿sí? ¿Sí? Sí, señora, profe. Angie Lorena, Daniela. Y Daniela Alejandra. y Alejandra Torres, ¿sí? Sí, señora. Me van a hablar de aire, ¿sí? Entonces, ¿qué van a mirar en aire? ¿Cuál es el sistema ambiental del aire? ¿Cuáles son esos factores que influyen? ¿Sí? ¿Cómo se hace la vigilancia? Entonces, para cada uno de este aire, agua, suelo, van a mirar eso, las características, los factores, cómo se hace la vigilancia. Oscar, Vela y Lorena. Oscar. Sí, profe. ¿Sí? Y Jessica Lorena. Van a mirar, ya di agua, aire, suelo. ¿Cuántos grupos me faltan? Me mira suelo y residuos, ¿sí? Que es muy pegadito el uno del otro, ¿sí? ¿Ahí qué es lo que toca investigar también, profe? Dime. ¿Qué es lo que toca investigar de esos temas? De suelo y ruido van a mirar ¿qué? El sistema ambiental. ¿Ruido, profe? No. ¿O residuos? Suelo y residuos. Ah. Van a mirar en el sistema ambiental de vigilancia, van a mirar
cuáles son los factores que están influyendo en el suelo, ¿sí? Con los y los residuos, ¿con qué? Con la salud, cuáles son esas condiciones y cuáles son esas vigilancias, ¿sí? ¿Listo, Oscar? Ya la otra semana, cuando empiece a ver el tema el martes de vigilancia, van a entender un poquito, pero es para que se adelanten, ¿sí? Y Profe, qué pena cuando la exposición luego. el jueves, entonces por eso hay que adelantarnos desde ya, porque ya la semana de arriba tenemos parcial, ¿sí? La de arriba, en 2 semanas tenemos parciales. Entonces, muéstrame, yo miro si podemos mover la exposición para la semana siguiente. Tenemos... La otra semana es que... ¿Qué fecha la otra semana? Ah, no. Profe, una pregunta. ¿En qué parte está lo que hay que subir de los ejercicios? En la ruta 3. En la ruta 3 dice ejercicios. Bueno, profe. Gracias. La otra semana. Sería para el 1 de octubre, ¿no? No, para la semana del 6, ¿sí? O sea, en 15 días. No, en 8. Porque la semana que viene es... ¿Estamos en qué? En 20. Ah, sí, para dentro de 8 días. El 1 de octubre. No, la semana que viene vamos a ver vigilancia epidemiológica el jueves. Y yo les voy a dar un tema el martes. Entonces daríamos la exposición el 7 y el 8. Ah, podemos empezar la otra semana, porque la otra semana sería martes. Yo les doy el tema de vigilancia epidemiológica. Hacemos un ejercicio. Yo les doy... La otra semana miramos y dejamos la exposición para la otra semana, para la siguiente, ¿sí? Entonces, para que la vayan preparando, ¿sí? Bueno. Según como nos rinda la otra semana, la dejamos para la semana de arriba, ¿sí? Pero para la semana que viene no. Bueno. La dejamos para la siguiente semana. Y me falta ¿quién? Me falta Kiara y David, ¿sí? David no está y Kiara tampoco, ¿o sí? Sí, por ahí está. Profe, nosotros. Sí, señora, por acá estoy. Natalia y yo. ¿Ya? Sí, ahí están ellos. Que no he escuchado. Venga, Eri, yo no les di a ustedes tema, no. No les ha dado tema a ellos, profe. Ay, a ustedes no les he dado tema. No les va a poner nada. No, profe, a nosotros nos ha dado tema. Ah, no, entonces ustedes hagan residuos, ¿sí? Oscar, tú no haces residuos, solo suelos, ¿sí? Bueno, profe. Entonces, Eric y Natalia. Profe, ¿residuos qué? Residuos sólidos. Entonces, ¿Residuos sólidos o qué? Sí, entonces de residuos sólidos, ¿qué van a mirar? ¿Cuál es la vigilancia epidemiológica, sí? Ambiental en residuos sólidos. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son esas condiciones en ese sistema ambiental? Entonces van a mirar eso. ¿Sí? Listo, sí, señora. Residuos sólidos. Y David y Kiara. Profe, ¿eso es para exponer entonces al final otro jueves o todavía no tienen No claro para la cuándo? semana que viene, sino la siguiente. ¿Listo? En 15 días, listo. Para la semana... ¿En 15 días? Yo la otra semana les doy vigilancia epidemiológica y el 6, 7 serían las exposiciones, ¿listo? Profe, y entonces al fin, ¿para cuándo quedó la segunda entrega del artículo? Para el 10, el 10 de ¿Para el octubre. 10? Ah, bueno, profe. Para el 10 de octubre, pero el martes yo les muestro, lo unificamos mejor, ¿listo? Para que lo puedan desarrollar. ¿Sabe qué podemos hacer? La otra semana, el jueves, podemos, por grupos, ¿sí?
Vayan teniendo esta semana, si tienen el tiempo, trabájelo y miran metodología, cómo lo harían. Y el jueves lo tomamos por grupitos y yo los asesoro para que ustedes puedan hacer el trabajo. ¿Les parece? El jueves Listo, profe, sí, señora. Listo, profe, gracias. El jueves nos vamos viendo por grupitos y a una hora determinada cada grupito y así lo hacemos. Y David y Kiara, entonces hacen ruido. ¿Sí? Tema ruido general, profe. Ruido, entonces, ¿qué van a mirar en ruido? ¿Cuál es la vigilancia epidemiológica que hay con respecto a qué? Al ruido, cuáles son esas características, cuáles son esos factores de riesgo con respecto al ruido y qué puede causar, qué enfermedades puede causar el ruido. Entonces, ¿qué vamos a mirar? En esos cuatro, en lo que es ruido, suelo, residuos, agua, aire, ¿y cuál me falta? Agua, aire, suelo. ¿Me falta alguno o no? No. No, aire, agua, suelo, residuos y ruido. Entonces vamos a mirar características, ¿sí? Van a mirar las características, cuál es la vigilancia epidemiológica y cuáles son esos factores de riesgo que ellos ayudan para que se presenten enfermedades. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a la exposición? ¿No? No, exposición ¿Ninguna? no, profe. Bueno, Lo que sí entonces tengo pregunta es sobre el artículo al fin que va a llevar, profe. espérame, yo ya lo busco acá. Si quieres te queda. El que se quiera quedar se puede quedar y yo lo busco de una vez. O sea, ¿qué partes lleva, profe? ¿Qué trabajo, metodología, todo eso? Espérame, yo te busco acá Ah, y bueno, les profe. muestro qué tiene. Profe, el artículo tú no lo habías subido a la plataforma como una estructura. De pronto sí esté ahí. Sí, ahí yo le subí ¿qué? Un documento. Espérame, yo lo busco aquí y se lo muestro a Oscar para que no quede con Gracias, profe. con la duda. Artículos, actualización. Yo no estoy. Espérame, yo detengo la grabación que ya estamos en otra cosa. Y queda.